por lo menos, los puntos sobre los cuales va a versar su examen parcial. La próxima semana tendremos semana 5 y dependerá del calendario de evaluaciones de universidad para ver si su examen es la semana 6 o semana 7. Si fuera la semana 7, pues en la semana 6 veremos el contenido de la semana 7. Si fuera la semana 6, pues iríamos en una programación normal, por decirlo de una forma. La semana 6 sería su examen y la semana 7 tendríamos ya una nueva clase. Pero eso dependerá del calendario de exámenes que la universidad nos proporcione tanto a ustedes como estudiantes como mi persona en calidad de catedrático. Esta semana veremos entonces los temas relacionados a jornadas de trabajo, descansos, asuetos, que son cuestiones parecidas pero un poquito diferentes, vacaciones, salario y el plazo de la prescripción para poder ejercer acciones en caso de que el patrón no quiera ejercerlas en contra del trabajador o bien el trabajador en contra del patrón. Y vamos a ver si es por despido o no para poder ejercer esa acción. Como objetivo de la clase entonces es realizar un análisis respecto de las diferentes jornadas de trabajo reguladas tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo, así como lo relativo a la jornada extraordinaria o mixta. Conocer qué son los descansos, los asuetos y las vacaciones, que son cuestiones muy parecidas, pero tienen algunas diferencias, así como lo relativo al salario y la forma en que éste se regula, la forma en que es fijado y, de igual manera, cómo se debe cancelar o la manera de cancelar o de hacer efectivo ese pago. Demos inicio entonces con lo que es la jornada laboral. Constitucionalmente, es decir, la Constitución de la República establece que la jornada de trabajo diurno está comprendida dentro de las 6 horas a las 18 horas, ¿sí? Esa jornada de 12 horas que nos da, por decirlo así, el día, es lo que comprende la jornada de trabajo diurno. No puede exceder de 8 horas diarias ni de 44 horas a la semana. Pero para efecto de pago de salario se computa como que uno hubiera laborado 48 horas. Es decir, de acuerdo con la Constitución, a efectos de salario nos tienen que pagar 4 horas más por cada semana de trabajo en lo que respecta al salario. Se supone que el salario que devengamos ya en forma mensual ya está calculado de esa forma. Si ustedes se dividen cuántas horas trabajan ustedes por semana y hacen su operación respecto al salario, van a saber cuánto ganan ustedes por hora trabajada en una jornada ordinaria. Esto es lo que establece la Constitución, ¿sí? Hay que ver si realmente opera o no opera de esa forma, pero regularmente sí. Para efecto, entonces, dijimos que se computa una jornada de 48 horas. Esto quiere decir que se computa como que trabajáramos 6 días, una jornada de 8 horas y un séptimo día descansamos. Con relación a la jornada nocturna, esta no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. Es decir, solo podemos trabajar 7 horas en una jornada mixta que incluye día y noche o noche y día y un total en la semana de 42 horas. Aquí disminuye de las 44 que se trabaja en una jornada ordinaria a 42. Aquí tenemos 2 horas menos de jornada de trabajo si fuera una jornada mixta. Y se indica que no se puede exceder de 7 horas diarias. Es decir, si quitamos una hora por cada día de trabajo, de lunes a viernes, por poner un ejemplo, tendría que ser entonces 39 horas, ¿sí? Las que tendríamos que trabajar por ser 35 de lunes a viernes y 4 en un fin de semana. Pero aquí opera distinto. En la jornada mixta opera de forma distinta y eso es de acuerdo a las estipulaciones que establece el patrón en su contrato de trabajo, pero este es el límite a laborar por jornada de acuerdo con lo que establece la Constitución. Difiere un poco de lo que establece el Código de Trabajo. Y aquí es donde vamos a aplicar más adelante la norma específica al momento de hacer una reclamación en cuanto a cuál debe de preferirse, la constitucional o la del Código de Trabajo.
Todo aquel trabajo que se realice entonces fuera de esas jornadas de trabajo se considera trabajo realizado en jornada extraordinaria y como tal, de acuerdo a lo que establece el artículo 102 de la Constitución, debe ser remunerado de esa forma. Es decir, una jornada extraordinaria. Estamos trabajando extras, horas extras como se le dice, porque se está trasladando o se pasa de esa jornada de trabajo. Pero eso es lo que establece la Constitución. Y como les dije, difiere un poco de lo que establece el Código de Trabajo y vamos a ver en qué sentido difiere. La norma constitucional establece entonces que la propia ley, es decir, la ley específica en materia laboral, que en nuestro caso es el Código de Trabajo, establecerá las situaciones de excepción en las que no serán aplicables las disposiciones con relación a las jornadas de trabajo. Es decir, el código va a establecer, y si no, tendrá que ser una ley específica la que nos va a decir, usted, por la función que desempeña, no está sujeto a una jornada de trabajo. Uno de esos ejemplos lo podemos poner muy claro, un presidente de la República, cualquiera que sea, afín o no afín a él, pero es el presidente y como tal, pues hay que respetar hasta cierto punto su mandato. Pero esta persona, la persona que ocupe ese puesto, no está sujeto a una jornada de trabajo. Él no puede decir yo solo voy a trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las reuniones, yo no sé si ustedes se recuerdan, una temporada en que las reuniones las hacían los días sábado o domingo, las reuniones de gabinete, presidente con sus ministros reunidos en casa presidencial, trabajando, fin de semana, no están sujetos a una jornada de trabajo. Y hay una normativa respecto a eso, que si no la colocamos acá, se nos pasó por alto, pero si no la tenemos en las presentaciones, sería bueno que ustedes lo ubiquen para poder estudiar esa normativa. No es muy larga, tiene pocos artículos. En el artículo 116 del Código de Trabajo podemos verificar lo que se establece con relación a las jornadas de los trabajadores agrícolas y ganaderos en un lugar de trabajo. Y se establece que esta no debe superar el número de 10. O sea, cuando no se supere el número de 10 trabajadores, debe de observarse esa jornada. Y la labor diurna, para el caso que no se superen los 10 trabajadores, se da de 48 horas efectivas a la semana. Cuando no se supere el 10, si usted tiene una su pequeña parcela, ¿no? Su pequeña finca o una eh, productora de aves de corral y no tiene más de 10 trabajadores, usted tiene que establecer como máximo un total de 48 horas efectivas para cada uno de los trabajadores. Hay que saber distribuir esas jornadas para poder lograr que cada uno no supere esa cantidad. Estas horas, recuerden ustedes, son el máximo, no son jornadas mínimas, no son una cantidad de horas mínimas. Es la jornada máxima a trabajar. Salvo en estos casos de los trabajadores agrícolas, que por costumbre más favorable sea una jornada menor a la que establece el artículo 116, es decir, menos de las 48 horas efectivas por semana. Como ven ustedes, en este caso, la jornada efectiva sí llega a las 48 horas por semana, superando lo que establece la Constitución. ¿En qué? Decir que no puede pasar de 44 horas a la semana y que solo para efectos de salario se computa en 48 horas. ¿Cuál habrá sido el sentir del legislador? Esa información yo no la he podido ubicar. En estipular que el trabajador agrícola o ganadero sí tenía que trabajar esas 48 horas. El trabajo de ese tipo es más pesado y requiere un esfuerzo mayor y se le está pidiendo que trabaje más, que si trabaje esas 48 horas, que trabaje 8 días completos, 6 días completos, perdón, de 8 horas. Sin embargo,
estas jornadas se pueden ir adaptando, ¿sí? Salvo costumbre más favorable. Puede ser que trabaje de 3 de la mañana a 8 de la mañana para los leños, la regresada de los chivitos hacia su corral, separarlos de las vacas. Ahí son 5 horas. Y puede ser que ese trabajador sea su única función en la finca todos los días. Está trabajando un total de 35 horas por semana. Entonces, por eso deja a salvo la costumbre que sea más favorable al trabajador que realiza este tipo de labores en un lugar determinado, en un centro de trabajo, ya sea agrícola o ganadero. Tanto la jornada ordinaria como la extraordinaria no pueden exceder de un total de 12 horas diarias. Ese es el máximo, sin perjuicio de los casos de excepción muy calificados, atendiendo a lo establecido en los reglamentos respectivos, o bien en caso de siniestros o riesgos inminentes que impliquen un riesgo para las personas, el establecimiento, las máquinas, los plantíos o las cosechas, y que no cause perjuicio a los trabajadores, es decir, que no vayamos a afectar a un trabajador por cuidar una máquina, por cuidar un plantío, siempre y cuando también no sea posible sustituir a este trabajador por otras personas, porque no se puede suspender esa labor de cuidado o de protección de un plantío o de una maquinaria y que deba trabajar más de 12 horas. El límite es de 12 horas diarias, excepción de casos muy calificados que atiendan a estos presupuestos. Hay un siniestro, hay una tormenta. Hace 1 o 2 años hubo una par de tormentas que afectó de sobremanera la región norte del país, nororiente. Y ahí tenían ustedes a bomberos, tenían ustedes a policía, elementos del ejército, trabajando más de esas 12 horas diarias en resguardo y protección de las personas. Ese es un caso muy calificado de excepción, donde se permite que se trabajen más de esas 12 horas diarias como una jornada normal de trabajo, ¿sí? Como ejemplo, podemos mencionar la ocurrencia de hechos calificados como de calamidad pública, pero en todo caso, el salario se cancelará como jornada ordinaria. Aquí no se trabaja o no se califica como una jornada extraordinaria porque no ocurre siempre. Es una excepción. Un día, una eventualidad de un par de días, 3, 4, una semana, pero no es de todo el tiempo. Si fuera todo el tiempo ya cambia a considerarse como una hora extraordinaria, como jornada extraordinaria de trabajo. Por su lado, el Código de Trabajo establece la jornada de trabajo para el caso de la jornada ordinaria diurna e indica que no puede exceder de 48 horas a la semana. La Constitución, como recordamos, nos refiere a 44 como máximo. El Código da al patrono la facultad de poder requerir que los trabajos se realicen hasta por un máximo de 48 horas a la semana. Es decir, 6 días completos en una jornada de 8 horas. Y el código es el que establece que la jornada diurna se comprende de las 6 a las 18 horas y la nocturna de las 18 a las 6 horas del día siguiente. La Constitución solo refiere jornada diurna y nocturna. El código, la ley específica, ya establece de 6 a 18 como diurna y de 18 a 6 como nocturna. Sin embargo, para muchos de nosotros la jornada empieza mucho antes. Tal vez porque pues nos trasladamos de un municipio hacia la ciudad, nos cuesta con cuestión del tráfico, del parqueo, tenemos que estar temprano, llegamos a veces 6, 6:15, 6:30, a veces desayunamos ahí, tipo 7:30 y ya estamos en la hora. Pero eso es por el compromiso, porque queremos dar más, pero lo que corresponde
Si nos vamos a la alerta muerta de la ley, como dicen algunos colegas, es una jornada de 8 horas. Si usted le pagan de 8 a 4, trabaje de 8 a 4. Puro albañil, dicen otros. Pero a veces hay patronos que no reconocen ese esfuerzo, ese tiempo de más, y no porque uno necesita que a cada rato le estén diciendo, haga, qué bueno que usted se queda media hora más, o qué bueno que trabaja desde 15 minutos antes. No, reconocerlo en el sentido de que, bueno, hace un esfuerzo, está más allá de lo que se le pide. Reconozcamos esa función. No porque necesitemos tal vez que ese reconocimiento sea económico, pero si ustedes se dan cuenta, en algunos lugares sí incentivan eso. Hay varios comercios donde ustedes ven casi cerca de las cajas, atención, o donde es más visible hacia el público, el empleado del mes. Y la foto y el nombre de la persona que en el mes anterior fue el empleado estrella, el que dio más allá de lo necesario. Eso es permitido, pero también hay que reconocer, no explotar, no exigir esas jornadas extraordinarias y no reconocer ni siquiera pagar esas jornadas. No obstante lo antes expuesto, el mismo artículo 116 del referido código indica que la labor diurna normal a la semana será de 45 horas de trabajo. O sea, aquí ya nos quitó otras 3 horas. Solo nos agregó una a la par de la Constitución. Pero ¿por qué será que ahí hizo ese cambio? El máximo es de 48, pero el código establece en el 116 que la labor diurna normal a la semana va a ser de 45 horas de trabajo efectivo. Es decir, usted va a tener que trabajar 45 horas del total de las 48 horas que se nos pone como límite. Es decir, el código establece una hora más de trabajo respecto de lo que la Constitución establece como jornada ordinaria normal diurna de trabajo. ¿Qué norma aplicamos? ¿Qué norma aplicarían ustedes como jueces de trabajo ante un proceso donde se esté promoviendo, se esté exigiendo el reconocimiento de que esa hora más que se trabajó de acuerdo con lo que establece el código debe ser reconocida como una hora extraordinaria? ¿Será que procede? ¿Será que no procede? ¿Qué nos establece la diapositiva anterior? Tanto la jornada ordinaria como la extraordinaria no pueden exceder de 12 horas diarias. ¿Será que entonces tenemos que trabajar más de las 12 horas para que sea una jornada extraordinaria? ¿O el periodo comprendido entre las 8 horas de trabajo y las 12 es lo que se considera como una jornada extraordinaria de trabajo? ¿Cuál sería su razonamiento? Y me gustaría que a través del correo me dieran sus respuestas. Tengo aproximadamente, vamos a ver cuántos alumnos hay conectados ahorita. En este momento hay 145. Y de esos 145 recibo un máximo de 15 correos a la semana. Y casi siempre son los mismos. Y la mayoría repite el mensaje en el correo al pedirme que remita yo las diapositivas. Y no les he dado respuesta porque en algún momento el esfuerzo que ustedes, los 145 que están haciendo acá, para estar presente cada semana, puede ser que no sea reconocido, ¿sí? Que ustedes se conectan y sus compañeros de grupo, de salón, de clase o su grupito de WhatsApp o de la aplicación que usen, no se conectan y todos se comparten las diapositivas. Pero a la hora del examen son celosos en la información y no les comparten las respuestas porque se las comparten y ustedes salen mal y ellos salen bien. Aquí el que quiere estudiar se va a tener que conectar, va a tener que presenciar las clases, va a tener que buscar en la plataforma de la U la clase, descargarla, verla, si quiere repasar el contenido cada semana. Yo no comparto las diapositivas precisamente por eso, porque es una restricción también por parte de universidad, porque las clases se graban para que ustedes puedan accesar la plataforma y porque no es justo para que si se conecta y está pendiente ante el que no se conecta y pretende solventar su examen solo con las diapositivas que logra obtener. Entonces, por favor, dejen de pedir las diapositivas,
que no se los voy a trasladar. Si alguien quiere verlas, tendrá que acceder a la clase o presenciar la clase. Como les digo, entonces, espero su respuesta con relación a esa diferencia de horas entre la Constitución y el Código de Trabajo. Esto nos va a permitir, a través del correo, aunque sea, tener ese intercambio de opinión, ¿sí? Como segundo punto de la semana vamos a ver, perdón, seguimos con la jornada de trabajo. Vemos entonces que en cumplimiento a lo establecido en la Constitución, en cuanto a que la ley normará los casos de excepción de la jornada de trabajo, el artículo 124 del Código de Trabajo enumera los casos en que no se encuentran sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo. Es decir, establece ese artículo quienes no están sujetos a una jornada de trabajo de 44, 45 o 48 horas por semana. Y vamos a ver por lo menos algunos dos de esos casos de excepción. Artículo 124. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo los representantes del patrono, es decir, aquel que representa al patrono en todo momento. Un representante legal de una entidad, por ejemplo, un gerente general de una entidad bastante grande, bastante fuerte. Vean ustedes que trabajan de 8 a 4. A veces yo aquí cerca de la casa tengo una fábrica que a veces 6, 7 de la tarde están descargando producto, 6, 7 de la noche descargando producto y ahí está el gerente de la fábrica, de la entidad, verificando que se descargue el producto y que se acomode como debe ser. Es un representante, porque el gerente general representa al patrono y él está más allá de su jornada ordinaria de trabajo. Otros presupuestos serán los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia. Hay elementos de Policía Nacional Civil, en los cuales me place saber que hay muchos que están estudiando y que se están profesionalizando. Para quienes son elementos, conocen cómo trabajan los elementos de Policía Nacional Civil, tienen turnos a veces más allá de esas 8 horas, de esas 12 horas incluso. Algunos están una cantidad de días de servicio, después salen de descanso. Y dentro de ese servicio tienen turnos de amanecer, tienen turnos de día, tienen turnos de noche, mixtos, más los operativos, el apoyo, o los procedimientos que salen si les toca salir a patrullar. Se supera esa jornada ordinaria de trabajo y a veces de la extraordinaria de 12 horas, y los elementos, como no están sujetos a un horario, se les exige que cumplan con su obligación hasta dejarlo todo finalizado. ¿Hasta qué punto es extenuante? Pues es bastante en algunas ocasiones. Dependerá del trabajo tan complicado que haya surgido de ese turno, pero en la mayoría o muchos elementos también, o muchos turnos serán turnos tranquilos. Pero ellos no están sujetos a una jornada de trabajo, a una limitación. El elemento de Policía Nacional Civil no puede decir, ya terminé con mi jornada, son las 8 de la mañana porque me tocó el turno de la medianoche a las 8. Que no obstante, debe ser de menor tiempo, yo hice las 8 horas, a las 8 me voy a acostar. Lo que pasa si a las 7:30 tiene un accidente de tránsito y usted es el encargado del procedimiento, no puede dejar el procedimiento a medias. Tiene que seguir, tiene que verificar su escena de crimen donde ocurrió el accidente de tránsito, si hay conducir a las personas, hacer la prevención policial, hacer su informe manuscrito y le llevan trabajo posiblemente hasta las 2, 3 de la tarde. Si la fiscalía le escucha de una vez y toma su declaración, llega a ese tiempo, a veces más. No puede estar sujeto entonces por la labor que desempeña a una jornada. Aquí los tenemos. En la diapositiva los tenemos. Los verificamos en el código, pero están acá en la diapositiva. Los que representan al patrono, los que realizan labores de fiscalización, SAT, Contraloría, los que desempeñan sus funciones fuera del local de la empresa,
en su calidad de agentes comisionistas, los que ejerzan funciones de vigilancia y los que por su naturaleza desempeñan labores que no están sometidas a jornadas de trabajo como presidente de la República. Él no está sometido a una jornada de trabajo. Por último, en cuanto a la jornada de trabajo se refiere, podemos mencionar que es función de la autoridad administrativa del organismo ejecutivo emitir los acuerdos respectivos para el caso de las personas que desempeñen labores de transporte, de comunicaciones o de otras características especiales. De igual manera, cuando la persona realice labores insalubres o peligrosas de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Ese acuerdo que emita la autoridad administrativa debe ser emitido en consenso de patronos y trabajadores. Aquí no es solo a discreción de la autoridad administrativa, no solo porque el patrono así le conviene, no, debe ser un consenso. ¿Están de acuerdo ustedes que, por ejemplo, el trabajo de transporte de carga de pasajeros sea de 6 horas diarias, 36 a la semana? ¿Está de acuerdo patrón? ¿Está de acuerdo trabajador? Emite el reglamento. ¿Por qué? Porque es un reglamento para labores específicas o especiales, como refiere. Igual para que trabajan en comunicaciones, telecomunicaciones, los que trabajan en las entidades que prestan servicio de telefonía celular, tienen que tener un reglamento en cuanto a la cantidad de horas que van a desempeñar sus labores, en cuanto a la jornada de trabajo. Otras características especiales. Vemos en el Código de Trabajo que existen trabajos sujetos a regímenes especiales. Trabajo del menor de edad, trabajo cuando se embarcan, trabajo de transporte. Y allí hay como 5 o 6 modalidades. Cada una de ellas entonces debe de tener su propio reglamento en cuanto a la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque la labor se desempeña con condiciones o características especiales. No puede ser a libertad y antojo del patrón. El siguiente tema que vamos a ver se refiere a los descansos. El artículo 102 de la Constitución Política otorga al trabajador el derecho de un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. El séptimo, como le dicen comúnmente en algunos lugares, y te pagan el séptimo, o te dan el séptimo, es ese día de descanso. Debe ser remunerado, no se puede descontar. Ustedes no van a un lugar de trabajo para los que trabajan o los que trabajamos y dicen, bueno, ustedes el salario es de tanto mensual, pero como usted no va a trabajar los días domingos, le quitamos 4 días, entonces su salario va a ser de tanto. No, el salario debe de ser pagado por todos los días de la semana. ¿Cómo queda entonces la situación, por ejemplo? Y se los pongo como un caso hipotético. Yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 4 y sábado de 8 a 12. Trabajo 44 horas a la semana de acuerdo con la Constitución. Entonces mi patrono me va a pagar las 48, es decir, me va a pagar de 12 a 4 del día sábado. ¿Qué pasa con ese día de descanso que de acuerdo con la propia Constitución debe ser remunerado? ¿Me lo pagan o no me lo pagan? ¿Cómo sabemos si es cancelado ese día de descanso? Porque debe ser remunerado y es normativa constitucional. ¿Cómo hacen ustedes para establecer si ese día, independientemente del día que sea, en mi caso que sería, por ejemplo, el domingo, cómo sé yo que efectivamente me están cancelando ese día? Porque también establece la Constitución que los días de asueto también serán remunerados, valga la redundancia acá con el también.
Nos van a pagar los días de descanso y nos deben pagar los días de asueto. Eso establece la Constitución, que establecerá el Código de Trabajo. El Código de Trabajo indica entonces que la semana de trabajo se computará de 5 a 6 días según sea el caso. También reconoce los días de asueto y que estos gozan también de la protección del salario, es decir, deben de ser pagados ese día. Pero el Código de Trabajo no nos refiere nada con relación a los días 6 o 7 de una semana de trabajo, si debe ser protegido en cuanto al tema de salario se refiere. ¿Será que en algún momento no se respeta esto por parte de patronos? ¿Será que como trabajadores tenemos derecho a exigir esa compensación al momento de que nos despidan y nos paguen nuestras prestaciones? ¿O reclamemos en un juicio el pago de las prestaciones? ¿O será que sí nos están pagando? ¿Cómo hacen ustedes para establecerlo? Hay algunas personas que semana a semana me remiten correos y me gusta mucho a veces eh, contestarles cuando nos ponemos en una plática algo entretenida. Hay otras personas que mandan el correo y solo me comentan así en una línea y yo me quedo con más duda de que no sé si me estoy explicando o si me están entendiendo o de dónde surge su inquietud. Y cuando yo les respondo, no me vuelven a responder. Pero los que regularmente me escriben al correo, con ellos podemos tener una comunicación que sea electrónica para conocer sus puntos de vista y ver si existe alguna normativa de acuerdo con lo que ustedes puedan considerar o con lo que yo tenga en mis archivos. En cuanto a los asuetos, estos se encuentran establecidos en el artículo 127 del Código de Trabajo. Es decir, el asueto está regulado en ley. Si no está regulado en una ley, no se toma como asueto, será un día de descanso. Deja únicamente el día de la festividad local sin especificar o sin poner fecha. ¿Por qué? Porque la festividad local atiende a la celebración de la feria patronal de cada uno de los municipios en donde se refiere o se celebre esta actividad. Agosto, tenemos la feria de tránsito en Chiquimula. Para los que son de Chiquimula, mis saludos. Están en feria. El 14 creo que es el mero día. ¿Están ya en las actividades previas o ya están comenzando la feria? Ocotenango, en Zacatepeques, la ciudad de Guatemala, 15 de agosto. En Guatemala no se trabaja el 15 de agosto en la ciudad de Guatemala. Supongo que en Chiquimula no se trabaja el 14 de agosto. Son días de la celebración patronal. Este día de la festividad local es un asueto de acuerdo con lo que establece el 127 del Código de Trabajo. En las aldeas o cualquier otra división administrativa, de acuerdo al Código Municipal, se forme un municipio y en la que se celebre o realice la actividad con relación al patrono del municipio, también se puede considerar ese día de fiesta como un día de asueto, ¿sí? Ese no es descanso, es un asueto, está establecido. ¿Qué es la diferencia? Creo que vamos a ver más adelante que es día de descanso, cuál es la definición doctrinaria de descanso y cuál es la de asueto. O, partiendo de la definición de descanso, haremos la nuestra con relación al asueto. Solo voy a encender la luz, jóvenes, porque me veo un poquito oscuro, pienso yo, entonces denme un segundito. Bueno, de acuerdo con la definición entonces doctrinaria de descanso, se puede definir este como toda aquella pausa que realiza una persona en el trabajo o durante una actividad y que tiene por finalidad recuperar las fuerzas para continuar desempeñando dicha labor o función.
¿Qué es un descanso? Pausa que se hace en el trabajo o una actividad. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar las fuerzas para continuar desempeñando esa labor o función. Así de simple, eso es un descanso. El asueto, ¿qué es? ¿Qué consideran ustedes que es asueto? El asueto es porque estamos conmemorando algo. 1 de enero, el inicio de un nuevo año, ese es un asueto. 31 de diciembre, estamos despidiendo el año, estamos celebrando, es un asueto. Aunque en muchos lugares o muchas dependencias, el 31, perdón, de diciembre se trabaja en una jornada normal o media jornada, jornada completa. Por ejemplo, los supermercados. Yo recuerdo que cuando yo era niño, el 31 de diciembre no había supermercado abierto y 1 de enero menos. Hoy ya se tiene esa disponibilidad de poder ir a un supermercado, por ejemplo, un 31 de diciembre, un 1 de enero a las 10 de la mañana, que hay más de alguien de turno trabajando. Esa jornada se considera extraordinaria y por lo mismo debe ser cancelada como tal. Mucho ojo con eso. La Constitución nos otorga un día de descanso de manera remunerada por cada 6 días de trabajo. Es distinto de los días de asueto, aunque algunos tratadistas definen el asueto también como una pausa en las labores. Pero veamos los días de asueto. Establece el 127 y emitamos nuestra opinión. Su opinión obviamente va a ser por correo. Son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares el 1 de enero, jueves, viernes y sábado santos. Celebramos la Semana Santa. Para los que somos católicos, no somos evangélicos, tenemos servicios, no sé cómo se le llama. El 1 de mayo, porque es el día en que se conmemora al trabajador. El 30 de junio, Día del Ejército. Recuerden que nuestra Constitución tiene, o el código, mejor dicho, fue realizado en la época en que eran gobiernos militares. El 15 de septiembre, día de nuestra independencia, estamos celebrando nuestra independencia de la colonia española, por decirlo así de esa forma. El 20 de octubre, que es el día de la revolución del 44 en Guatemala. El 1 de noviembre, que es el día de todos los santos o de los fieles difuntos, no me recuerdo bien ahorita, exactamente según el Sartoral. 24 de diciembre, mediodía, es decir, a partir de las 12, pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para quienes creemos de esa forma que sucedió. 25 de diciembre se celebra la Natividad del Señor y como ven ustedes, todo es por fiesta, todo es por celebración. Entonces no es para hacer una pausa y recuperar las fuerzas. Es porque se celebra, se conmemora algo. ¿Qué pasa? Y pregunta que les dejo para que ustedes me den su punto de vista. Con el 10 de mayo, ¿el descanso es asueto? ¿Cómo se cataloga? Y no todos, ni siquiera todas las mujeres gozan de ese día, 10 de mayo, mucho menos los hombres. Es el día para las madres, para reconocer ese esfuerzo, ese sacrificio que la madre hace. Es una celebración, es una festividad, es un descanso, es un asueto. ¿Cómo se toma ese día? Me gustaría conocer el punto de vista de hombres y mujeres, porque, contrario censo, un Día del Padre no se celebra en Guatemala, no se tiene un Día del Padre con descanso o con asueto. Ya está la fecha, 17 de junio, perfecto. Pero ¿a cuántos de ustedes, hombres trabajadores, ese día 17 de junio, si ustedes son padres, les han dado descanso? Sigue trabajando normal. O les han dicho, mire, ese es su asueto el Día del Padre, entonces tómenlo. No. ¿Qué es? ¿Es un asueto? ¿Es un descanso? ¿Cómo lo definimos en cuanto al 10 de mayo? Dejemos por un lado el 17 de junio. El 10 de mayo me interesa saber su opinión. En el caso de los trabajadores que ven en su ingreso por unidad de obra,
o por comisión, es decir, que no tengan una jornada interrumpida o un contrato de trabajo indefinido, el salario se le deberá de agregar, al salario se le agrega una sexta parte de los salarios devengados en la semana. Y eso se tiene como un día de descanso. Usted trabaja por unidad de hora o por comisión, no tiene descanso, pero su salario va a incrementarse en una sexta parte para reconocer ese día. ¿Por qué? Porque goza de la protección del salario. Usted no va a descansar, no va a tomar su día de descanso, pero sí tiene la protección del salario y por eso se incrementa en una sexta parte el salario que usted venga por semana. Eso lo establece la norma. Si en algún momento uno de ustedes está en esa situación y no se les cancela, y en alguna etapa de esa relación laboral, esta finaliza por causal injustificada, qué sé yo, y ustedes reclaman, tienen derecho a exigir esta sexta parte, porque ustedes trabajaban por unidad de hora, no tuvieron descanso y tampoco les será cancelado. Pero esperemos que no sea el caso de ninguno. Si dentro de la semana laboral ocurre adicional al día de descanso uno o más días de asueto, el patrono deberá, es obligación, no es facultativo, es impositivo, deberá de cancelar el salario correspondiente a cada uno de ellos. Es decir, 31 de diciembre, mediodía, 1 de enero o 24 de diciembre y 25 de diciembre deben ser cancelados, no importa qué día caigan en la semana. Y si cae, por ejemplo, jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de diciembre, esos 4 días deben de ser cancelados porque se goza de la protección salarial. Los descansos y asuetos gozan de esa protección. Cuando el salario se cancela por quincena o por mes, debe de incluirse en este los días de descanso y de asueto que ocurran durante dicho mes. Es decir, si por mes usted va a ganar tanto, pero este mes tiene 2 días de asueto y 8 días de descanso. Bueno, igual, por lo mismo, protección del salario. Recuerden eso, que eso es muy importante. Por favor. Vamos a avanzar a los asuetos y después de los asuetos vamos a dar un minutito para que nos podamos estirar, tomar un poco de agua o de café y regresemos a la clase. Por definición, podemos decir que asueto es toda pausa que se realiza dentro del trabajo, pero que está previamente establecida o determinada por la autoridad, o bien en un cuerpo normativo. ¿Sí? 127. Están los asuetos. Pero hay asuetos que se toman en algunas entidades que no están en el código, pero que sí está determinado por la autoridad administrativa de trabajo o bien el patrón. En el caso de Guatemala, como dijimos, el 127. Esto permite diferenciar los asuetos de los días de descanso, toda vez que atienden a la labor desempeñada o el lugar donde ésta se realice. El día de descanso puede variar, ¿sí? Lo que no ocurre con los asuetos. Usted en un asueto no puede variar, a menos que esté contemplado en la ley de promoción del turismo y su reforma para variar, ¿va? Cada jueves, pero pues, la ley establece que para fortalecer el turismo y no sé qué más, y la convivencia entre la familia, cada jueves se corre para el viernes. Entonces tenemos viernes, sábado y domingo. Ese asueto sí puede variar, porque está establecido en una ley, un cuerpo normativo. No sé si me explico. Y vean ustedes, descarguen ustedes la ley para la promoción del turismo y su reforma y van a darse cuenta cuáles son los que establecen. No son muchos, porque igual no tenemos muchos días de asueto en el 127. Pero creo que son 3 o 4 los que establece esta ley. Eso sí se pueden variar atendiendo el día en que caiga.
contrario censo, el resto debe de tomarse la fecha en que esté plasmada. Si cayó sábado y pues, su patrono no les va a dar otro día, pues ustedes el asueto y el descanso les coincidió y lastimosamente los dos operan en el mismo día. Ya no se puede cambiar. Sin embargo, hay muchos patronos, por no decir la mayoría, o todos, que son comprensibles en ese sentido, o que productos de pactos colectivos o de convenios colectivos se ha logrado que esos días de asueto se corran, y cae sábado, se tome el viernes, y cada domingo se corre el lunes. Y se goza los 2 días de descanso y el día de asueto. Pero eso ya es producto de otra situación. No obstante dicha disposición, existen plasmados en otros cuerpos normativos como lo son las leyes ordinarias, leyes orgánicas, pactos colectivos de condiciones de trabajo o reglamento interno de trabajo, la existencia de otros días que se toman o gozan indistintamente como días de descanso o de asueto, porque no están definidos de ninguna forma, sin que esté determinado claramente bajo cuál de las dos modalidades se goza el mismo. Como ejemplo de ellos tenemos el Día de la Madre o 10 de mayo. En algunas empresas o entidades, muy pocas por cierto, el 17 de junio es Día del Padre. Ministerio Público, como resultado del pacto colectivo, si no estoy mal, logró que el Día del Padre se le diera a todo aquel trabajador hombre que ya tuviera hijos. Fue producto de un pacto. Hay otras dependencias del Estado o privadas que no lo tienen. Y en algunos otros casos se celebra el día en que la entidad o empresa inicia labores, o bien dispone otorgar dicho día, como el caso del Día del Empleado Bancario, que ocurre el 1 de julio. Para aquel que labora en una entidad bancaria o que laboró, tiene familiares en esa situación, sabe que el 1 de julio van a tener un día de no trabajo, un día de suspensión de labores, una pausa, que no es asueto, que no es descanso, pero ahí está el día. El Día de la Autonomía Universitaria en cuanto a Universidad de San Carlos se refiere, que es el 31 de enero. Y es autonomía universitaria porque es la única universidad del Estado. También es un día que se le otorga al trabajador o llega a trabajar, la universidad está cerrada el día 31 de enero. No recuerdo si en el pacto colectivo, porque lo leí hace mucho tiempo, se establece que el 31 de enero se corre a viernes y cae sábado o a lunes y cae domingo. No recuerdo, creo que sí, pero no les puedo asegurar ahorita. Pero ese día también puede tomar un día distinto al que cae. Creo que sí. Vamos a hacer una pausa, unos minutitos, se estiran, por favor, y volvemos enseguida. Bien, sigamos. Pasamos ahora entonces con el tema de las vacaciones. De acuerdo con la Constitución, y ustedes dirán, pero ¿por qué repite Constitución y Código? Que son las normas específicas. La Constitución, que es la norma suprema, que nos estipula en el artículo 102 o 101 al 106 y el 107 al 115 más o menos, lo que se refiere a lo que es específicamente el trabajo. Los primeros artículos de 102 a 106, trabajo en forma general, y el 107 en adelante, un trabajo para la entidad del Estado, quien tiene una relación de trabajo con el Estado.
Ustedes saben que todo parte de una norma constitucional, o la mayoría de nuestro ordenamiento parte de la Constitución, desarrolla y complementa la Constitución, y si falta algo en esa normativa ordinaria, para eso están los reglamentos, para desarrollar la ley ordinaria. Constitución establece lo básico, lo mínimo en cuanto a materia laboral. El Código de Trabajo desarrolla y complementa o mejora esta situación. Que en nuestro caso existe diferencia. ¿Por qué? Porque la Constitución es del 85 y el Código es del 40 y centavos, 47, si no estoy mal, 44. Hay mucha diferencia. El código es más antiguo, ya llevaba 40 años de vigencia cuando nació la Constitución. Pero la Constitución establece el mínimo de garantías en materia laboral. En la Constitución, entonces, el derecho que tiene todo trabajador de gozar de vacaciones es por un plazo de 15 días hábiles por cada año de servicio. Estas vacaciones deben de ser pagadas, es decir, a usted no le pueden decir, ah, bueno, usted se va 15 días, entonces no le vamos a pagar el salario de sus 15 días hábiles. No, se le paga el salario normal. De se ir de vacaciones del 5 de agosto al 30 de agosto, el salario de agosto se lo van a pagar completo al final. Y se tiene derecho a esos 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. Es decir, tengo que trabajar un año para que la Constitución, que me reconoció o fijó el derecho a las vacaciones por 15 días hábiles de trabajo, me permita gozar de esto. Y las vacaciones son consideradas en algún momento como un descanso prolongado, ¿sí? En teoría también sirven para recuperar fuerzas y demás. Las actividades en empresas agropecuarias se les reconoce 10 días hábiles de vacaciones a los trabajadores que se desempeñan en ese tipo de entidades o de empresas agropecuarias. Menor cantidad de días, en algún momento mayor cantidad de horas en jornada ordinaria de trabajo, es un trabajo bien pesado, poco remunerado y con muy pocos días para gozar vacaciones. Eso es lo que establece la Constitución. Por otro lado, el Código de Trabajo refiere que esos 15 días hábiles es el mínimo de tiempo que deben de durar las vacaciones. Y ustedes miran, ¿por dónde está? Van a tener que leer el capítulo de las vacaciones o la sección de las vacaciones para ver escondidito por ahí que esos son la cantidad de tiempo mínimo. Para tener derecho al goce de las vacaciones, se debe de haber trabajado al menos 150 días en el año, incluyendo en estos 150 días los que se haya gozado de algún tipo de licencia con goce de salario. Si fue una licencia sin goce de salario, no se toma como día trabajado para llegar a ese mínimo de 150 días. Si ustedes están empezando a trabajar y necesitan pedir una licencia, van a pedir una licencia con goce de salario o retribuida para que les cuenten esos días, 1 o 2 días, como parte de esos 50 días para tener derecho a pedir vacaciones. A eso se refiere. Pero qué tanto, lo vamos a ver más adelante, creo yo, si no, antes de pasar al otro tema, les planteo la pregunta. Las vacaciones podemos definirlas como el derecho que le asiste a un trabajador para gozar de un periodo de descanso determinado en días por cada año de trabajo realizado. Esa es la definición que encontramos. El descanso interrumpe momentáneamente la presencia del trabajador en el lugar donde desarrolla su relación laboral, pero no implica que esté sujeto a ninguna causal de suspensión o terminación de contrato de trabajo como lo vimos la semana pasada. Aquí no opera. Una vacación es una suspensión individual de trabajo. Las vacaciones es un descanso, mayor cantidad de días,
interrumpe momentáneamente la presencia del trabajador en un lugar de trabajo, pero no implica esto que sea causal de suspensión o terminación del contrato de trabajo. Este derecho lleva implícito el pago del salario, es decir, vacaciones también gozan de la protección salarial y tiene como finalidad que el trabajador recupere sus fuerzas y pueda renovarse mentalmente de la cotidianidad de materia de trabajo. Aquí entonces es una recuperación de fuerzas física y mental. Me olvido del estrés que me produce trabajar en ese lugar. Voy a descansar, me voy a quitar la tensión, me voy a hacer mi sauna, mi masaje, me voy a ir al puerto, qué sé yo. Si las posibilidades económicas lo permiten, si no, pues en la casa nos quedamos, pero nos debemos de renovar mentalmente y recuperar las fuerzas físicas. Para eso son las vacaciones. De acuerdo a la norma constitucional, otra vez con la Constitución, la literal I del artículo 102 indica que las vacaciones deben ser efectivas y no puede compensarse este derecho en forma distinta, salvo que finalizara la relación laboral y hubiera adquirido el derecho a ellas sin haberlas disfrutado. Es decir, por ejemplo, yo ya tengo 170 días y finaliza mi relación de trabajo, tengo derecho a que me compensen esos días que me correspondían de vacaciones en forma distinta al descanso. ¿Cuál es esa forma distinta? Pues obviamente una remuneración económica, pero siempre y cuando tenga por lo menos esos 150 días. Y si tuve una licencia, que esta haya sido retribuida, porque si no llego al mínimo de 150 días, no voy a tener ese derecho a que sean compensadas de ninguna forma, ni económica, ni con un descanso efectivo. Esto significa entonces que las vacaciones deben gozarse siempre y no puede sustituirse este periodo de descanso de ninguna manera. Es decir, yo no puedo decir, no voy a tomar vacaciones y sigo trabajando, pero me las pagan. No, eso solo ocurre cuando cesa la relación laboral, se tiene el derecho a haberlas gozado, no se disfrutó y no fueron canceladas. Yo finalizo mi relación de trabajo el 30 de noviembre, ya tenía mi derecho a vacaciones, pero como no las había gozado, tengo derecho a que me las cancelen, a que me remuneren, porque no las gocé, las disfruté, y entonces allí sí serán compensables en dinero, porque la relación laboral está cesando o finalizando, tenía derecho a gozar vacaciones, completaba el tiempo y los requisitos, pero no las pude disfrutar. Es la única excepción a esa situación. Como complemento de las disposiciones constitucionales, el Código de Trabajo desarrolla todo lo relativo a las vacaciones en 7 u 8 artículos, de 130 a 137. Pero les iba a plantear una pregunta. La Constitución establece a gozar vacaciones de 15 días hábiles por cada año de servicio. Es decir, tenemos que trabajar un año para gozar vacaciones. Pero luego nos establece que para tener derecho a estas hay que trabajar por menos 150 días. Si ustedes, como futuros abogados profesionales o ustedes, como una judicatura de trabajo, tienen un proceso a su conocimiento en el cual se esté reclamando el pago de los 15 días hábiles de vacaciones porque finalizó la relación de trabajo, nunca disfrutaron o gozaron de sus vacaciones y están solicitando que les paguen ese periodo vacacional. Y el patrono llega a la audiencia y establece de que usted había laborado 175 días. Le corresponde a usted como juez emitir sentencia. ¿Cuál va a ser su sustento para cancelar
las vacaciones, si es que otorga usted o condena usted al patrono a que las debe de cancelar. El patrono está obligado a cancelarlas completas. El patrono no está obligado a cancelarlas porque se establece en la Constitución que es por un año de servicio. Y así fue la defensa del patrono. Él no tenía el año de servicio, él trabajó 175 días. No le pagó las vacaciones porque no las podía gozar. ¿Cómo resuelven? Quiero ese análisis, por favor, bien sustentado como respuesta. Y les pido que participen jóvenes, porque el semestre pasado tuve la oportunidad de dar este curso, muy poca gente participaba. Tuve una persona que ya para finalizar el semestre me pidió todas las clases, las diapositivas, me pidió que le ayudara a recuperarse en los puntos, porque iba atrasado con puntos. Y nunca me había escrito todo el semestre. Después me mandó otro correo como con 20 preguntas que no entendía algunos temas porque alguien se los había explicado. Discúlpeme, pero ese tipo de profesionales yo no los estoy apoyando. Porque no se conecta a las clases, porque todo lo quiere a última hora, porque quiere que todos se los resuelvan. Y no, inmediatamente ignoré esos correos. Por favor, para quienes quieran tener ese intercambio de opiniones, de ideas, debatamos en un correo para ver a quién le asiste la razón. Al darle lectura al Código de Trabajo, verificamos que todo trabajador, sin excepción, entonces tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono con una duración no menor de 15 días hábiles. Por otro lado, el artículo 131 establece que para tener derecho a estas vacaciones, el trabajador debe tener como mínimo 150 días de trabajo en el año. Cabe preguntarse otra vez, entonces, ¿qué artículo se aplica para tener derecho a las vacaciones? ¿Cómo debe de interpretarse cada uno de esos artículos antes citados? Espero entonces su respuesta en el correo. Y como establece la ley de organismo judicial, si ustedes son o van a ser jueces, deben de fundamentar sus resoluciones. Para no afectar entonces los intereses de patronos y trabajadores, el patrono debe señalarle al trabajador la época en que puede gozar de sus vacaciones, lo cual deberá ser dentro de los 60 días siguientes al cumplimiento del año de labores ininterrumpidas ante el menor patrono. Si usted cumple años ahorita a finales de agosto, usted tiene septiembre y octubre para disponer en qué fecha se va a vacaciones. Obviamente, con la autorización de su patrono. El patrono puede ser que el 28 de agosto le digan, bueno, usted tiene derecho a vacaciones, ya cumplió el año y las va a tomar del 2 de septiembre al 2 de octubre. El patrono está cumpliendo con su obligación porque dice debe señalar al trabajador la época en que va a gozar sus vacaciones. Obligación del patrono, sí, ya ven ustedes hasta dónde tenemos escondidita por ahí otra obligación del patrono, señalarle al trabajador la época en que va a gozar sus vacaciones. El organismo judicial tiene señalada ya para todos sus trabajadores 2 meses en el año, noviembre y diciembre. No importa en qué mes usted entró, vacaciones es noviembre y diciembre. La mitad de un tribunal o de los juzgados sale en noviembre y la mitad en diciembre. Y se acabó el asunto. El patrono señaló la época en que van a gozar sus trabajadores de las vacaciones. Esto se hace para no afectar la buena marcha de la empresa ni la efectividad del descanso. Durante este periodo, el patrono debe procurar que no se vea afectado o recargado en el trabajo de los demás compañeros de trabajo ni de la persona que goza de su periodo vacacional. Es decir, usted se va de vacaciones, pero llévese 10 expedientes y los trabaja. Usted se va de vacaciones, pero mire, hágame cierre contable porque ya estamos en diciembre. No, si se va de vacaciones en diciembre, el trabajo que usted deja o que tendría que hacer en ese mes debe ser distribuido por igual
dentro de los que se queden. En tribunales pasa algo novedoso, tal vez, curioso, o para algunos tal vez obsoleto, pero en tribunales, por lo menos hasta hace un par de años, trabajaban de esa forma. Los juzgados impares se llevan en noviembre y los juzgados pares en diciembre, en penal, en laboral, en civil. El siguiente año, como los impares se habían ido en noviembre, se iban hasta en diciembre. Y como los pares se habían ido en diciembre, se iban en noviembre. Entonces los expedientes del juzgado primero pasaban al juzgado segundo, los del tercero al cuarto, y en diciembre cambiaron. Te devuelvo mis expedientes y te dejo los míos. No se afectaba la administración de justicia hasta cierto punto, no interrumpían la labor del descanso o las vacaciones de la persona que se había ido a gozar de ese periodo, y como se distribuía en forma equitativa lo que se trasladaba, no se recargaba en algún compañero de trabajo, sino que era equitativo. Es prohibido para el trabajador prestar durante su periodo vacacional servicios a otro patrón. Yo me voy de vacaciones un mes, pero voy a trabajar a tal lado. Usted no se está yendo de vacaciones, no está gozando de ese descanso. Es una prohibición escondida en el apartado de las vacaciones, pero es prohibición para el trabajador. Y se lo dije yo cuando vimos las obligaciones y prohibiciones. Hay otras que están escondidas por ahí, será función de ustedes encontrarlas. Y hemos ido viendo algunas. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo no deben de descontarse del periodo de vacaciones, salvo que se hayan pagado. Las vacaciones se gozarán de manera ininterrumpida y solo en casos excepcionales se podrá dividir un máximo de 2 partes, siempre que, por la naturaleza de la labor desempeñada, el trabajador no pueda ausentarse por periodos muy prolongados. Estas no pueden acumularse año con año, es decir, yo no tengo 4 años de estar trabajando, no voy a gozar 4 periodos vacacionales para gozar el próximo año de 5 años seguidos, de 5 meses seguidos de vacaciones. No, se disfrutan año con año, no se acumulan para tener un periodo de descanso mayor. Pero sí se pueden reclamar y compensar en dinero cuando, como dijimos hace un momento, finaliza la relación laboral, se tenía el derecho y no se gozó. Es la única excepción en que pueden ser compensadas en efectivo. Y la reclamación en cuanto al periodo de vacaciones atrasados que no se hayan podido gozar y que se termine una relación de trabajo por causa injustificada y que al momento en que termina no se cancelan esos 5 periodos, esos periodos, perdón, pendientes de vacaciones, nos establece que como máximo podemos reclamar 5 años. Si yo inicié a laborar en el 2010 y desde el 2010 no gozo de vacaciones, si me despiden hoy, 12 años, puedo reclamar las últimas 5 periodos, los últimos 5 años. 18, 19, 20, 21, 22. Pum. El 17 para atrás las perdí. Si en algún momento ustedes se encuentran en una situación de esas, hay que pretender y hay que exigir y hay que pelear el gozar las vacaciones atrasadas para no perder ni el derecho y que tampoco se las vayan a pagar si no finalizan si finalizan su relación de trabajo. Siguiente tema, salarios. El salario lo definimos como toda retribución que el patrón no debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Esto de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo. La Constitución regula en sus artículos 102, literales B, C, D, E y F, todo lo relativo al salario, lo que incluye los aspectos que de todo trabajo debe ser equitativamente remunerado, que debe existir igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones,
que el salario se paga con relación a la eficiencia y antigüedad en cuanto a la igualdad. La tercera, que sería la B, que debe de pagarse en moneda de curso legal, salvo excepciones para el trabajador del campo, que ahí sí se puede pagar un porcentaje, que si no recuerdo mal es el 25% como máximo, en especie. El resto sí se paga en efectivo. La literal E, que no puede ser sujeto de embargo el salario, salvo los casos previstos en la ley, obviamente con orden del juez competente. Y el último, que debe de fijarse periódicamente. Existe la normativa de que el salario mínimo debe de fijarse periódicamente. Esto es año con año. Esa es función de la Comisión Nacional del Salario. Eso lo pueden, no sé si lo vamos a ver más adelante o será como complemento de ustedes, pero creo que sí tenemos una presentación respecto a eso. En cuanto a la literal B del 102 constitucional, se establece que el trabajo será equitativamente remunerado, perdón, aquí está al revés, remunerado, pero es remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. Podemos indicar entonces que esta última frase hace referencia al trabajo ad honorem, o bien cuando existe una obligación adicional, como por ejemplo las dietas por sesión realizada. Esto no es salario. ¿Sí? Es una dieta. El Consejo Municipal, por ejemplo, se reúne una vez al mes. Los integrantes del Consejo Municipal gozan de una dieta, es decir, un reconocimiento económico por esa labor adicional que realizan. Hay unos que exageran también con cobro de dietas, pero eso es otra cosa. O en trabajo ad honorem, es decir, sin costo alguno. Lo estoy haciendo por mi honra, por mi honorabilidad. Estoy cobrando un centavo. Entonces, aunque hagamos el mismo trabajo, pero yo dispuse a hacerlo ad honorem, puedo ser remunerado. Mucho menos en forma equitativa como el que sí hace el mismo trabajo que yo estoy haciendo, pero que fue contratado para eso. El salario debe ser cancelado por igual trabajo prestado, siempre que exista igualdad en cuanto a condiciones, jornada y demás, eficiencia y antigüedad, sin hacer distinción alguna a sexo, religión, edad o cualquier otra situación. Aquí lo deja muy abierto el código, y enhorabuena que lo dejó así, porque si vemos el 14, por ejemplo, 14 bis, que es la discriminación, la deja muy cerrada en cuanto a los presupuestos en los cuales no puede discriminar. Pero el salario sí hace una cobertura más amplia en cuanto a la protección al momento de ser cancelado por igual trabajo prestado en las mismas condiciones, con eficiencia y antigüedad, sin hacer distinción de ningún tipo. El salario debe ser cancelado en moneda de curso legal. En Guatemala, ¿cuál es? Obviamente la moneda nacional, el quetzal. Sin embargo, parte del mismo puede ser cancelado en especie, hasta por un monto del 30%. Yo recordaba el 25%, pero podemos verificar en el código es 30%. Pero eso solo opera para los trabajadores del campo, es decir, aquel que realiza labores agrícolas o agropecuarias. Estos productos, es decir, lo que se pague o ese porcentaje que se dé en especie, no puede ser dado a un precio mayor de que es su costo en un mercado. Debe ser igual o menor. Y por ejemplo, yo le pago a mi trabajador del campo ese 30% y le digo, bueno, mira, el quintal de maíz está a tanto y yo te lo dejo está a 400 y yo te lo pongo a 425. Porque a mí me costó irlo a traer, yo tuve que gastar gasolina, tuve que ver que me lo cargara. Entonces, 425 y como eso es el 30% de tu salario, entonces ahí estamos tablas. No, no se puede.
Si me costó 400 y eso es el 29 punto algo por ciento, el resto para llegar a ese 30 como máximo se lo tengo que cancelar o le doy algún otro producto para cubrir ese porcentaje. Pero en ningún momento como patrono puedo tenerlo o ponerlo a un costo mayor. El Código de Trabajo desarrolla este aspecto en una forma más clara en cuanto al salario y sobre todo el agrícola, pero no hace mayor modificación, solo aclara un poco más el panorama. En el código se establece que forma parte del salario las ventajas económicas. Benditas ventajas económicas que cómo cuesta probarlas o defenderse de ellas. Las ventajas económicas son prestaciones que se otorgan al trabajador por la prestación de sus servicios. No pueden superar el 30% del importe total del salario mensual, obviamente. Un ejemplo de una ventaja económica podría ser gozar de un servicio de odontología, de un seguro de vida o alguna situación similar. Ya cuando ustedes estén en la práctica, se darán cuenta de que probarlas a veces es algo difícil y de defenderse o defender al patrono, en caso de los que ejercen o ejercerán la producción de forma liberal, de ese rubro de ventajas económicas es algo complicado también. En cuanto a la forma de pago, el artículo 92 del Código de Trabajo regula que puede ser cancelado en salario de dos maneras, quincenal o mensual. Si el salario comprende participación de las utilidades, ventas o cobros, se debe señalar la cantidad que el trabajador ha de recibir en esos conceptos. Y el pago debe de ser efectivo por lo menos una vez al año. Es decir, si ustedes como trabajadores tienen participación en las utilidades, en las ganancias que tiene el patrono, y les va a dar el 0.05%, ese pago de esa utilidad va a ser efectivo una vez al año, por lo menos. No puede pasar 2 años y se los pago del otro año. No, por lo menos una vez al año me va a pagar mis utilidades. Eso en el caso de que nuestra relación de trabajo, de acuerdo con el contrato, así lo estipule. El salario debe cancelarse en forma personal en el lugar de trabajo. Ahora pues ya son transferencias electrónicas y demás, o cheques, y de ser posible dentro de la jornada laboral. No puede ser cancelado en expendios comerciales o en lugares donde vendan o expendan bebidas alcohólicas o lugares similares. No le voy a decir yo a mis trabajadores, vénganse mucha, vamos a la cantina que está de la vuelta y los voy a pagar. No, es prohibido para el patrono cancelarlo. Es obligación cancelarlo en forma personal en el lugar de trabajo y de ser posible dentro de la jornada laboral. Todo patrono que ocupe a 10 o más trabajadores está obligado a llevar un libro de salarios, debidamente autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo. En relación a los salarios, la Constitución regula que estos son inembargables según lo dispuesto en la ley, al igual que en los instrumentos de trabajo. Solamente podrá hacerse en el caso de protección a la familia del trabajador, siempre que medie orden judicial. Esta protección al salario se desarrolla ampliamente en el artículo 96 del Código de Trabajo. Ustedes lo pueden ver en todo su contexto, indicando en qué casos no puede embargarse el salario o bien el porcentaje permitido, de acuerdo a la ley, según el monto de ingreso. Es decir, si yo gano poco, no me pueden embargar el 50%. Es proporcional al monto del ingreso. En cuanto al tema de protección a la familia, el artículo 97 regula que puede embarcarse hasta un 50% del salario del trabajador para pago de alimentos. Es la única excepción y el máximo es 50. Pero para quienes han estado sujetos a un proceso de ese tipo, con los que lo han tenido en la práctica o han tenido conocimiento, la mayoría de jueces, casi un 100% de los jueces, embarga ese 50% cuando dictan la pensión provisional. Pero ese es el máximo, señores. Y a veces ese 50% se convierte en un abuso porque el resto que le queda al trabajador
no le alcanza para cubrir el resto de sus necesidades. Tiene varias obligaciones. Entonces, por favor, si ustedes en algún momento van a ser jueces de familia, atiendan a ese porcentaje, a las condiciones del trabajador y no exagerar con poner la pensión provisional en un 50%. Los embargos tendrán prioridad sobre cualquier otro crédito, es decir, el embargo por pensión alimenticia, y no puede embargarse la totalidad del salario por ningún motivo. Si existiese la necesidad de embargar el monto establecido, será un 10% más el máximo permitido, es decir, hasta un 60% como máximo se puede embargar de un salario. Caso contrario, el embargo no es legal. Por disposición constitucional, el salario mínimo deberá fijarse de forma periódica de conformidad con la ley. Todo trabajador tiene el derecho de vengar un salario mínimo que cubra sus necesidades formales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes para con la familia, de acuerdo con lo que establece el artículo 103. Le dejé darle lectura en clase a esto porque pues, en algún momento con las clases que se daban en forma presencial, yo lo explicaba y tenía en mi tarjeta, en mi sí, tarjetas de apoyo, esa anotación de R del artículo 103. La fijación periódica del salario no es aplicable para los trabajadores del Estado o de sus instituciones. Es decir, ahí no hay que fijar año con año el salario, no, porque el salario de esas dependencias está determinado con base al presupuesto de ingresos y egresos general de la nación. Más allá no nos podemos salir de eso. Para la fijación del salario mínimo, entonces se crea por disposición de ley la Comisión Nacional de Salario como un organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias, es decir, la que representa a patronos y trabajadores, para asesorar de forma respectiva al Ministerio de Trabajo como autoridad administrativa que se encarga de la política general del salario. Estas comisiones paritarias, es decir, que van a la par ambas comisiones de trabajadores y de patronos, llegan al Ministerio de Trabajo y asesoran a esa autoridad administrativa respecto a la política general de salario para que la Comisión Nacional de Salario pueda disponer o fijar el salario mínimo. Es moral y cultural. El salario mínimo para cubrir esas necesidades de la canasta básica ampliada está arriba de los 7.500. Y el salario mínimo, jóvenes, está fijado en 3.000. Vale la pena hacer un reajuste en eso. Es un tema muy difícil. La situación económica del país, por el momento, pienso yo, a muchos patronos no les permitiría ajustar el salario al costo de la canasta básica alimentaria ampliada. La comisión paritaria está integrada por 2 patronos y 2 trabajadores sindicalizados y un inspector de trabajo, quien es quien preside. Puede crearse una para cada actividad intelectual, industrial, ganadera o cualquier otra actividad, o bien incluso generar esa comisión paritaria por regiones o región económica. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo para los casos en que opere. Aquí les coloqué dos enlaces, uno hace referencia a un acuerdo gubernativo, que es el de abajo, con relación al salario y la Comisión Nacional, y el otro también a un acuerdo gubernativo del año 2019, emitido por el Ministerio de Trabajo, o es un vínculo en la página del Ministerio de Trabajo con relación a disposiciones del salario mínimo. Por último, como tema de clase, ya para finalizar y por el tiempo que nos queda, el artículo, perdón, el tema de la prescripción. El artículo 106 de la Constitución establece que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos laborales. No obstante ello, el Código de Trabajo fija un plazo prudencial atendiendo ciertas circunstancias en que el trabajador puede comparecer a reclamar de su patrono
la cancelación o el pago de las prestaciones que por ley le corresponde y el vencimiento de este sin que se ejerza acción alguna implicará forzosamente que opera la prescripción. Es decir, a mí me despiden, transcurre el plazo fijado en la ley, Código de Trabajo, sin que yo ejerza ninguna acción en contra del patrono porque me despido, prescribió. Opera la prescripción y como consecuencia, entonces yo no puedo ejercer derecho a reclamar las prestaciones de forma extemporánea. La prescripción es un medio de librarse entonces de una obligación impuesta por el presente código o que sea como consecuencia de una aplicación del mismo. Eso lo encontramos regulado en el artículo 258. La prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta o que sea consecuencia de la aplicación del código. En cuanto a la prescripción, la vamos a encontrar regulada en los artículos 258 al 268. Acostúmbese, por favor, a que los plazos en todas sus leyes vayan marcados con un mismo color, rosado, celeste, amarillo, verde, morado, como ustedes quieran, rojo, pero que el plazo en todas sus leyes vayan del mismo color, porque entonces ustedes en su manejo de código o de norma constitucional, cuando estén en su examen, plazo. ¿Cuánto es el plazo para reclamar por un despido injustificado? Al abrir ustedes el artículo 260, si no ando mal por ahí, van a decir, aquí está el plazo, ahí está su respuesta. Lo van a ubicar, psicológicamente lo van a ubicar más fácil. La prescripción, al igual que los derechos de los trabajadores, son irrenunciables. Sin embargo, la ya consumada puede renunciarse por escrito, de palabra o por hechos. Es decir, que ya me prescribió, yo sé que me prescribió, puedo presentar un escrito o ir a decirle a mi patrón, mire, ya no lo voy a demandar, no tenga pena. O simplemente no presenten la demanda y ya la prescripción operó por hecho. En el capítulo de la prescripción se fijan los diversos plazos que existen, tanto para patronos como para trabajadores, en el caso de despidos justificados, injustificados o cualquier reclamo que surja por el cumplimiento o incumplimiento de las leyes laborales. La prescripción no opera, es decir, la excepción a la prescripción, para los menores de 14 años o incapaces que desempeñen alguna labor o bien que tengan un contrato o relación de trabajo. Para ellos sí no opera la prescripción. La prescripción se puede interrumpir por tres causales específicas. Una, por presentación de demanda o gestión ante autoridad competente, gestión ante autoridad administrativa. Dos, por reconocimiento del derecho de quien reclama o a quien le corresponde, como por ejemplo realizar un pago parcial de lo que podría reclamarse o corresponderle a la persona a cuyo favor opera la prescripción. Y tres, por caso fortuito o de fuerza mayor. Hace 2 años que nos atacó pandemia, suspendió la Corte los plazos para la prescripción para poder demandar. El efecto de la interrupción es invalidar para la prescripción el tiempo que haya transcurrido desde el momento en que ocurrió la situación hasta el momento en que se inicia la reclamación. Es decir, esos días que transcurren los vamos a dejar sin validez, vamos a hacer de cuentas que no existieron y yo procedo con mis acciones o inicio mi reclamación. Ese es el efecto de la interrupción. Vamos a la inspección del trabajo, se interrumpe la prescripción y ya tengo otros días más para poder demandar. Así opera. Eso es todo por hoy, jóvenes. Se agradece la atención prestada a mi persona. Estamos con el tiempo contadito. Como siempre, se les dejan una serie de 10 preguntas para que ustedes puedan fortalecer su estudio